David fue el segundo rey de Israel y el más prominente de ellos. Ese mismo David fue quien en el tiempo, como dice la lectura que se leyó, en el cual los reyes salían a la guerra, se quedó en Jerusalén. Desde la azotea del palacio, una historia bien conocida entre nosotros, él vio a una mujer que se llamaba Betsabé, que se estaba bañando. Y él averiguó acerca de ella, la trajo a su residencia y se acostó con ella. Al darse cuenta de que ella había quedado embarazada, David manda a matar al esposo de ella llamado Urías. A pesar de que David era un hombre como nosotros conocemos, porque la Biblia lo llama así, un hombre conforme al corazón de Dios, Dios dejó muy claro en su palabra registrado que lo que David había hecho no era agradable ante sus ojos. Y debido a esa razón es que nosotros vemos un capítulo después de 2 de Samuel, capítulo 11, a Dios enviando al profeta Natán para que hablara con David, mostrándole así su pecado. Después de esta visita, David se arrepintió de su pecado y el Señor lo perdona. Pero David no solamente fue un rey prominente, sino que también David fue un poeta elocuente. Él escribió la mayoría de los salmos que nosotros conocemos hoy y que se encuentran registrados en la Biblia. Los salmos son cánticos de alabanza o cánticos acompañados por cuerda. Y una de las características de la poesía hebrea es su paralelismo. Dicho de otra manera, una frase u oración se pone junto a otra que contiene el mismo número de palabras o la misma idea. Y esa característica de la poesía hebrea nosotros la vamos a ver, o es muy evidente en el salmo que vamos a considerar en esta noche. Salmo 51 fue escrito después del pecado mencionado anteriormente de David. Y mientras nosotros consideramos este salmo, yo les invito a unirse a mí para ver cómo luce el arrepentimiento sincero o el arrepentimiento verdadero. Eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Vamos a ver a través del Salmo 51 cómo luce el arrepentimiento sincero. Y quiero que leamos el versículo 1 del Salmo 51. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David comienza el Salmo dirigiéndose a Dios y reconociendo su carácter. En Éxodo 34, 6 y 7, Dios reveló a Moisés, o se reveló a sí mismo a Moisés con las siguientes palabras: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esa fue la descripción que Dios dio de su carácter a Moisés. Y David comienza este Salmo 51 reconociendo ese carácter de Dios. Al David pedirle a Dios que tenga piedad de él le está pidiendo a Dios que le muestre su gracia. Él está pidiendo a Dios que le muestre su favor. Y David, el salmista, quiere que Dios le muestre su favor, dice, conforme a su misericordia. Conforme a su misericordia. Y el término que se traduce aquí como misericordia es una palabra hebrea que se llama Hesed. Y a mí me encanta esa palabra. Según el diccionario expositivo Vine, es posible identificar 3 significados fundamentales del vocablo que siempre interactúan aquí: fuerza, constancia y amor. Imagínense
qué difícil es para los traductores de la Biblia traducir una palabra que dé la idea de fuerza, la idea de constancia y la idea de amor. Por eso esta versión la traduce como misericordia, otras versiones lo traducen como amor, otras versiones lo traducen como el amor del pacto de Dios o el amor inagotable de Dios. Y sigue diciendo los autores del diccionario que cualquier traducción del término que no expresa las tres acepciones inevitablemente perderá algo de su riqueza. El amor de por sí se sentimentaliza o universaliza si se desconecta del pacto. Al mismo tiempo, fuerza o constancia solo comunican el cumplimiento de una obligación legal de un o de alguno hacia otro o de algún otro tipo. Termina la cita. Así que aquí tenemos una palabra que transmite, que se traduce como misericordia, pero transmite la idea de fuerza, constancia y amor. Hesed comunica tanto la fuerte determinación que Dios tiene de hacer bien a su pueblo, pero por otro lado también transmite el afecto, el deleite, el gozo que Dios tiene hacia su pueblo. Y por eso estas virtudes, debido a estas virtudes que hay en Dios, David pide que Él le muestre su amor. Muéstrame tu favor, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a tu fuerza, conforme a tu constancia, conforme al afecto de tu corazón. La palabra que David utiliza en el versículo 1 para hablar de su pecado y que se traduce aquí como rebelión, a lo largo del Salmo vamos a ver que David habla de su pecado y utiliza varios términos sinónimos. La palabra aquí para rebelión significa abusar de la confianza de otro, traición en una relación. Y David dice que su rebelión no es pequeña. Él dice, mis rebeliones. Él habla de sus rebeliones como que son muchas. Ahora, nótese que David en ningún momento se jacta de que él era un hombre conforme al corazón de Dios. David tampoco le dice a Dios que lo escuche debido a una resolución que él va a hacer de no volver a cometer ese pecado. David no dice, perdóname porque yo soy un hombre conforme a tu corazón, o perdóname porque ya de ahora en adelante yo no lo voy a volver a hacer. David apela ¿a qué? Al carácter supremamente bueno de Dios. Él le pide a Dios que le muestre su favor conforme a su amor fuerte y constante. Él sabe que sus rebeliones son muchas y por eso le pide a Dios que las borre debido a su compasión, que también es mucha. Que borre esas rebeliones debido a su compasión que viene, esa compasión de Dios que viene desde lo más profundo de su ser. Hermanos, ningún pecado, ni el pecado de David, ni el nuestro, es más fuerte que la gracia de Dios. Esa es la razón por la cual nosotros podemos correr hacia Dios en vez de correr de Dios. Debido a que nosotros sabemos que ningún pecado es más grande que la gracia de Dios, nosotros podemos, en vez de correr de Dios, correr hacia Dios en todo momento. ¿Cómo luce un pecador arrepentido? Un pecador arrepentido sinceramente, en primer lugar, reconoce la seriedad, la gravedad de su pecado, pero también reconoce la grandeza, la magnitud de la bondad de Dios. Versículos 2 y 3, ahora leemos: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Aquí David habla de su pecado, como dije anteriormente, utiliza distintos vocablos. Aquí él se refiere a su pecado como maldad.
Y lo que significa aquí es una actitud torcida, que no es recta, que no está de acuerdo a lo que establece la ley de Dios y que por lo tanto merece castigo. También David habla de su pecado, él utiliza esa palabra, lo cual significa en la Biblia errar al blanco o no alcanzar un objetivo, y ese objetivo es glorificar a Dios. David dice que su pecado, es interesante lo que él dice aquí, versículo 3, él dice que su pecado no está a su lado, ni tampoco dice que su pecado está a su espalda. David dice que su pecado está delante de él. Está siempre delante de él. El pecado que él ha cometido es como que lo persigue a donde quiera que él va. Se pone entre él y todas las cosas que él hace. Y aquellos que usamos anteojos o lentes nos vamos a identificar con esta ilustración más, como un sucio en los anteojos que te molesta y que te impide hacer las cosas con normalidad hasta que tú lo limpies. Así es el pecado. Eso es lo que está diciendo David aquí. Mi pecado siempre está delante de mí. Donde quiera que miro, donde quiera que voy, todo lo que hago se ve afectado por ese pecado que yo he cometido. David no puede simplemente ignorarlo. Él no puede simplemente olvidarlo. Y yo pregunto, ¿no es esa la experiencia de todo cristiano verdadero? No digo de todas las personas, ni de todos aquellos que profesan ser cristianos. Pregunto, ¿no es esa la experiencia de todo cristiano verdadero? Mientras otros pueden ignorar el pecado, mientras otros pueden taparlo, el cristiano verdadero no puede ignorarlo por mucho tiempo, no puede taparlo, puede intentar cubrirlo, pero no triunfará o no tendrá éxito por mucho tiempo. Y esa es una característica del cristiano verdadero, que su pecado siempre está delante de él hasta que él lo confiese, hasta que Dios en su misericordia lo limpie. Y es debido a eso que David le pide a Dios que lave su maldad. Debido a que su pecado le molesta a David, él le pide a Dios que lave su maldad, que lo limpie de su pecado. Y en el versículo 7, Salmo 51, David dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y el hisopo del cual se habla en este versículo no es el hisopo que nosotros utilizamos hoy en día y que nosotros conocemos. Aunque usted podría creer que sí, porque es para limpiar, pero no es ese hisopo al cual se refiere aquí. El hisopo era una planta utilizada por los sacerdotes para rociar la sangre o para rociar agua sobre una persona que era impura y así purificarla de manera ceremonial. Y el versículo 9 dice lo siguiente. En el versículo 9 David dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Lo que David está haciendo aquí es implorando el perdón de Dios. Solamente el perdón de Dios puede borrar los pecados de David. Solamente el perdón de Dios puede borrar nuestros pecados, y no solamente borrarlo o lavarlos, que son negros o rojos y se quedan como medio rojizos. No, solamente el perdón de Dios puede lavar, borrar nuestros pecados y limpiarnos hasta que seamos tan blancos como la nieve. Solamente el perdón de Dios puede borrar nuestros pecados sin dejar rastros alguno de ellos. Solamente el perdón de Dios puede borrar nuestros pecados y no recordarlos más. Y por eso David le pide a Dios: esconde tu rostro de mis pecados, borra mis maldades, purifícame con hisopo y seré limpio. Y lo que nosotros vemos aquí es que un pecador arrepentido sinceramente le pide a Dios que perdone sus pecados. Eso es
otra de las características de un pecador sinceramente arrepentido. Él le pide a Dios que perdone sus pecados. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Nosotros sabemos que David pecó contra Betsabé y sabemos que también él pecó contra Urías. Pero él dice aquí en el versículo 4 que ha pecado solo contra Dios. Y la pregunta es ¿por qué? La respuesta es porque David sabe que el pecado, cualquiera que sea el pecado que se cometa, es siempre, absolutamente siempre, una ofensa, primero, en primer lugar, contra Dios. Dios que es el dador de la ley y Dios cuya imagen poseen aquellas personas contra quien nosotros pecamos. Todo pecado que se comete es en primer lugar una ofensa contra Dios. Y por eso David dice, contra ti solo he pecado. Los pecados de David también fueron hechos en lo oculto. Si ustedes recuerdan lo que se leyó en la lectura, Joab dice los primeros versículos del 2 de Samuel 11. Joab, los siervos de David y todo el Israel que peleaba en guerra, estaban en guerra cuando David trajo a Betsabé a su habitación y se acostó con ella. Eso fue un pecado cometido en cierto sentido en lo oculto. Y también fue en lo oculto el mandar a matar a Urías. ¿Por qué? Porque él envió una carta privada que Urías no leyó. Y en esa carta él ordenó que mataran a Urías. Pero a pesar de todo eso, David reconoce que todo su pecado, dice el versículo 4, fue hecho delante de los ojos de Dios. Y eso, que nuestra conducta está siempre siendo vista por Dios, debería ser un poderoso freno para no pecar. Y no tan solo a los niños, que nosotros les decimos, no hagas eso, o ten cuidado, Dios te está mirando, Dios está en todo lugar, sino también para nosotros, los más grandes. El hecho de que Dios está mirando siempre todo lo que hacemos debería ser un freno para no pecar. Te pregunto, ¿tú dirías esa mentira si tú supieras que esa persona que sabe la verdad te está viendo? ¿O tú mirarías ese video si tú supieras que otra persona está a tu lado viéndote? ¿O tú tomarías esa decisión si tú supieras que tú no estás solo, sino que estás acompañado? Los ojos de Dios, hermano y amigo, siempre te están mirando. Y cada pecado que tú y yo cometemos, como nos enseña David aquí, siempre son cometidos delante de su presencia. En la segunda parte del versículo 4, David dice que él confiesa sus pecados para que Dios sea reconocido como justo y puro. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué, David, tú estás confesando tu pecado? Y él respondería, para que Dios sea reconocido como justo y puro. De esa manera, la confesión de nuestros pecados le da gloria a Dios. Cuando Dios dice, tú has pecado, cuando Dios dice, tú has hecho algo malo, eso que tú has hecho no es correcto, y nosotros decimos, sí, es cierto, Dios, yo he pecado. Y nosotros decimos, sí, es cierto, Dios, yo he hecho lo malo. Esa confesión nuestra confirma así que Dios es veraz. Y eso es lo que quiere decir David aquí. Eso es lo contrario a decir que nosotros no hemos pecado. Cuando Dios nos dice, eso que tú has hecho está mal, eso que tú has hecho es pecado, y nosotros decimos, yo, pecado. No, eso no es tan así. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros estamos diciendo, no con nuestros labios, pero sí con nuestra falta de confesar el pecado, estamos diciendo que Dios es un mentiroso. No, es una mentira tuya, Dios. Que yo soy pecador, mentira tuya.
Y eso es lo que dice 1 de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Así que vemos que el no confesar el pecado es una grave afrenta delante de Dios. Incluso aquellos que todavía no son cristianos y se niegan a afirmar que son cristianos, le están diciendo a Dios en su cara: tú eres un mentiroso, yo no soy pecador. Pero David aquí dice: para que tú seas reconocido como veraz, para que tú seas reconocido como verdadero, como justo, como puro, es cierto, yo he hecho lo malo delante de ti, yo he pecado. David no presenta ninguna objeción ante Dios como juez, sino que él se confiesa culpable de todos los cargos. Dios es justo, dice David, y sería justo que Dios lo condenara por su pecado. Y de esto nosotros aprendemos que un pecador arrepentido sinceramente confiesa sus pecados tal como son, y que esos pecados fueron cometidos principalmente contra Dios. Un pecador arrepentido sinceramente confiesa sus pecados tal como son y confiesa que esos pecados que él ha cometido fueron principalmente contra Dios. Versículos 5 y 6. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aquí nosotros vemos que David no solamente confiesa sus pecados cometidos, sino que confiesa o se confiesa a sí mismo delante de Dios como pecador. Él dice que desde su formación, que desde la concepción de su madre, él es un pecador. Y esto es a lo que los teólogos le llaman el pecado original. La doctrina del pecado original nos dice que desde que nosotros nacemos, o desde antes de nacer, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, nuestro corazón está inclinado hacia lo malo. Desde la caída del hombre en pecado, en Génesis 3, todos los seres humanos, sin excepción, tienen una inclinación hacia el pecado y no hacia Dios. Ni David, ni tú, ni yo, ni ninguna otra persona que ha nacido y que nacerá en este mundo es buena, que a veces hace cosas malas. No. Tampoco nosotros somos neutros y que los factores externos nos hacen hacer cosas malas. No. Según la Biblia, según David, y eso es lo que él reconoce, somos malos. Y por eso nosotros hacemos cosas malas. ¿Por qué es que nosotros pecamos? Porque nosotros somos pecadores. Hay personas que nunca han tomado una pistola y le han disparado a alguien, pero en su corazón odian a una persona. Y Dios nos dice, eso es pecado y eso merece castigo. Hay personas que nunca se han acostado con otra persona que no es su cónyuge, pero en su corazón tienen fantasías. Y la Biblia dice que eso es pecado y que también merece castigo. David, si notamos en el versículo, no excusa su pecado. Él no dice, pero eso es culpa de Betsabé. ¿Quién le mandó a ella a estarse bañando ahí donde yo la viera? Tampoco culpa a Urías. No dice, oye, pero yo traté de hacer lo correcto. Yo le dije a Urías que se fuera con su mujer para ver si... Pero él no me hizo caso y después lo emborraché y como quiera no me hizo caso. Tuve que matarlo. Yo intenté, pero él me forzó. Eso no es lo que dice David. Y tampoco David culpa a Dios por ponerlo en esa situación. David no le dice a Dios, Dios, ¿y por qué tú haces mujeres tan bellas? David no le dice a Dios, Dios, ¿y por qué tú me pones en esta situación con Urías? No.
David dice que él pecó porque él es un pecador que tiende a responder pecaminosamente. David dice, yo soy responsable de mi pecado, en pecado me concibió mi madre. En el versículo 6 nosotros nos topamos con un contraste. En el versículo anterior, en el versículo 5, David dice que el pecado no es solamente algo que se hace, sino que también está arraigado en lo más profundo de su ser, en su corazón. Eso es lo que quiere decir David cuando dice, en pecado he sido formado. Y en el versículo 6, David dice que Dios le agrada un corazón bueno, no solamente acciones buenas, y ahí vemos el contraste. Y los versículos 16 al 19 confirman lo dicho anteriormente. Si ustedes leen conmigo el versículo 16 al 19, dice, porque no quieres sacrificios, que yo lo haría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Aquí David dice que Dios no quiere sacrificios ni holocaustos. Y esa es una declaración escandalosa. ¿Por qué esa es una declaración escandalosa? Porque fue Dios mismo, no fue una invención de los sacerdotes. Fue Dios mismo quien había instituido los sacrificios. ¿Y cómo es que David ahora dice, y cómo es que Dios ahora dice, después que Él instituyó algo, el Dios que no cambia, que no quiere sacrificios ni holocaustos? Pero lo que las palabras de David aquí nos enseña es que Dios no se deleita en sacrificios que son solo, énfasis ahí, Dios no se deleita en sacrificios que son solamente una expresión externa de religión. Dios no quiere solamente una expresión externa de religiosidad. Nótese el orden de lo que dicen los versículos 16 al 19. Un corazón primero contrito y humillado, después perdón y restauración de Dios, y entonces vienen los sacrificios agradables. Un corazón contrito y humillado primero, perdón y restauración de Dios, y entonces vienen los sacrificios agradables. El punto aquí es que el punto que se transmite en estos versículos es la actitud correcta del corazón al momento de los sacrificios. Nótese que dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú. El arrepentimiento sincero no es de la boca para afuera y tampoco es solamente una nueva conducta. Eso está incluido, pero no es solamente eso. El arrepentimiento sincero, según nos enseña este salmo, es que ese arrepentimiento que nace del corazón. El espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Dicho de otra manera, tú puedes hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas. Entre ellas, dar ofrendas, venir a los cultos de la iglesia, cantar alabanzas, etc. Dios quiere que tú hagas todas esas cosas. Pero tú puedes, por la actitud de tu corazón, estar haciendo todas esas cosas y al mismo tiempo ser rechazado por Dios. Pero David dice que lo que Dios no va a rechazar es que un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Y es interesante, como paréntesis aquí, que David comienza pidiéndole a Dios que tenga piedad de quién, de él, debido al pecado que él cometió. Pero en los últimos versículos él termina pidiéndole a Dios que sea bueno. ¿Con quién? Con Sión, y que restaure a Jerusalén. ¿No les llama la atención eso? Comienza hablando de él y su pecado, pero después termina hablando de Sión,
de Jerusalén, que Dios los trate con bien, que Dios perdone o los restaure. Y es que nuestros pecados, hermanos, afectan de una u otra manera a aquellos que están a nuestro alrededor. Y el pecado de los líderes a aquellos que están a su cargo. David era rey de Jerusalén y su pecado de una u otra manera afectó a aquellos que estaban bajo su cargo. Por eso él pide que aquellos que estaban bajo su cargo, Jerusalén, sea restaurada otra vez. Y eso debe ser, hermanos, otro freno, el saber que nuestros pecados no solamente ofenden a Dios, sino que también ofenden a aquellos que están o afectan a aquellos que están a nuestro alrededor. Debería ser un freno para no pecar. Otra característica de un pecador arrepentido sinceramente es que un pecador arrepentido sinceramente reconoce el pecado de su corazón. Recuerden que estamos hablando aquí es de la actitud del corazón, no meramente de acciones externas. Un pecador reconoce la actitud sincera o el pecado de su corazón, un pecado que puede ser que nunca se exteriorice, pero aún así el pecador sinceramente arrepentido lo reconoce y también al mismo tiempo reconoce que lo que Dios desea, en lo que Dios se agrada, es un corazón bueno. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. David le ruega a Dios que le dé gozo y alegría. ¿Por qué? Porque en ese momento el gozo, la alegría, él la había perdido. Algunos comentaristas piensan que el pecado no confesado de David ya estaba teniendo efectos sobre su cuerpo. Lo que David dice aquí, en la segunda parte del versículo 8, ya él lo había dicho en el Salmo 32, 3 y 4. Dice el Salmo 32, 3 y 4, mientras callé, es decir, mientras no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y en el versículo 12, David vuelve a repetir esto con otras palabras. El versículo 12 del Salmo 51. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Y en los versículos 16 y 17, versículos que ya mencionamos, se nos dice que la respuesta apropiada del espíritu ante el pecado cometido es quebrantamiento, y la respuesta apropiada ante el pecado cometido del corazón es tristeza por el pecado y humillación ante Dios. Es decir, eso nos lleva a otra característica de un pecador sinceramente arrepentido, y es que se entristece del pecado que cometió. Hay una tristeza real en su corazón debido al pecado que cometió. Versículos 10 y 11 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. David ha dicho hasta ahora: yo soy un pecador de corazón, y tú, oh Dios, te complaces en un corazón bueno. Y ahí está el problema. Si yo soy pecador de corazón y lo que Dios requiere es un corazón bueno, entonces tenemos un problema. ¿Y cuál es la solución a ese problema? El corazón limpio, el espíritu recto que David pide y que solamente Dios puede dar. David quería más que el perdón de sus pecados. David quería más que la ayuda de Dios para ayudarlo a mejorar algunas cosas en su vida. David estaba buscando más que algunos ajustes en su conducta. David quería un corazón bueno en el cual Dios se deleitara. David sabía que un pecador que no tiene un corazón limpio, que no tiene un espíritu recto, no puede disfrutar de la comunión con Dios, porque Dios es santo.
Por eso él ora, no me eches. Por eso es que él ora, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y John MacArthur, comentando sobre esto último, dice, David no temía perder su salvación cuando oró, sino que más bien estaba preocupado porque Dios quitara esa sabiduría espiritual y capacidad administrativa de él. En el pasado David había visto tal tragedia en la vida de Saúl cuando ese rey de Israel perdió la unción del Espíritu Santo. David entonces le está rogando a Dios que no quitara su mano como guía. Termina la cita. Un pecador sinceramente arrepentido le pide a Dios no solamente que perdone sus pecados, no solamente que lo ayude a ajustar algunas cuantas cosas. Un pecador sinceramente arrepentido le pide a Dios un corazón que le dé, que cree, que renueve en él un corazón como a Dios le agrada. Versículos 13 al 15 del Salmo 51. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. En el versículo 13, David resuelve, él hace el compromiso de enseñar a los pecadores los caminos del Señor con el fin de que ellos se vuelvan de sus transgresiones a Dios. David dice que él enseñará a los transgresores. ¿Qué él va a enseñar? Bueno, lo que Dios requiere, pero también él les va a enseñar a los transgresores que hay perdón de Dios, que hay perdón de pecados. ¿Por qué? Porque él es también un transgresor que se ha arrepentido y ha experimentado este perdón. David busca ahora, tras el perdón de Dios, dar de gracia lo que él ha recibido. Nótense en el versículo, que el versículo 13 comienza con un entonces, lo cual lo conecta con el versículo anterior. El versículo 13 parece ser el resultado del versículo 2. Dicho de otra manera, David está pidiendo, en el versículo 12, experimentar el gozo de la salvación y tener un espíritu dispuesto para que Dios, o un espíritu dispuesto para Dios, perdón. Y entonces, versículo 13, predicar para la conversión de los pecadores. Es decir, lo primero, el gozo de la salvación y un espíritu dispuesto para Dios, es combustible para lo segundo, la predicación a los pecadores. Mientras más gozo nosotros experimentemos, mientras más dispuesto esté nuestro espíritu, más vamos a querer predicar a los pecadores para que se conviertan. Y yo pregunto, ¿quieres predicar con pasión a los pecadores? ¿Quieres tú tener persistencia hasta que se convierta? Entonces tú necesitas experimentar el gozo de la salvación y tener un espíritu dispuesto para Dios. Ahora, la pregunta que viene inmediatamente después de esa es ¿cómo nosotros podemos conseguir eso? Y una de las formas en las cuales nosotros podemos experimentar el gozo de la salvación o conseguir ese gozo y tener un espíritu dispuesto para Dios es meditando siempre en la cruz de Jesús. La cruz es la fuente de nuestro gozo, ya que es allí donde todos nuestros pecados son perdonados. Y es en la cruz donde nosotros, al meditar y ver todo lo que ha sido hecho por nosotros somos constreñidos a vivir, nuestro espíritu es constreñido a vivir para Dios. Así que si tú quieres tener gozo de la salvación y quieres tener un espíritu dispuesto para entonces predicar, una de las cosas que debes hacer es meditar constantemente en la cruz de Jesús. David, aquel que había matado a Urías, si ustedes se fijan, ahora pide que Dios lo libre de homicidios.
y resuelve también cantar alabanzas al Dios de su salvación. Y esto nos lleva a la última de las características de un pecador sinceramente arrepentido. Y es que él no quiere volver a pecar y tiene un firme propósito y esfuerzo de servir a Dios. Pecador sinceramente arrepentido no quiere volver a pecar, sino que tiene más bien un firme propósito y esfuerzo de servir a Dios. En esta noche nosotros hemos visto el Salmo 51, o en este salmo hemos visto cómo luce el arrepentimiento sincero. Y yo quiero preguntarte a ti, ahora, en este momento, ¿es ese tu arrepentimiento? ¿Es este arrepentimiento del cual hemos estado hablando a través del Salmo 51, es ese tu arrepentimiento? ¿Es ese el arrepentimiento que tu corazón manifiesta ante el pecado? Si ese todavía no es tu arrepentimiento, y me dirijo ahora principalmente a los no cristianos, pero ahora nótese que yo dije principalmente a los no cristianos, no únicamente. Y digo eso porque el arrepentimiento no es un evento que sucede solamente al inicio de la vida cristiana. El arrepentimiento acompaña al cristiano verdadero a lo largo de toda su vida, por una sencilla razón, porque nosotros, los cristianos, todavía seguimos pecando. Y el arrepentimiento siempre, absolutamente siempre, es y será la respuesta apropiada al pecado. Así que cuando las siguientes palabras, aunque son dirigidas principalmente a aquellos que no son cristianos, no son dirigidas únicamente a ellos. A esto, amigo, hermano, es que nosotros nos referimos cuando nosotros te llamamos al arrepentimiento. Cuando Dios te llama al arrepentimiento, eso así luce el arrepentimiento. Y nosotros te llamamos otra vez hoy, en esta noche, al arrepentimiento. Te llamamos a que reconozcas la seriedad de tu pecado, pero que también reconozcas la grandeza de Dios, la grandeza de su bondad. Te llamamos a que le pidas a Dios que perdone todos tus pecados. Te llamamos, Dios te llama a que confieses tus pecados tal como son ellos y que tú reconozcas que tus pecados son cometidos principalmente contra Dios. Te llamamos y Dios te llama a reconocer el pecado de tu corazón y que lo que Dios quiere es un corazón bueno, un corazón agradable delante de Él. Te llamamos a que tu corazón sea entristecido por el pecado cometido y te llamamos a que tú vuelvas o te vuelvas de tus pecados a Dios en obediencia. Así luce el arrepentimiento sincero. Y si sinceramente tú te arrepientes, y vuelvo a repetir, no estoy hablando a aquellos solamente que no son cristianos todavía, sino que también aquellos que somos cristianos y que cometemos pecados y que necesitamos arrepentirnos una vez más. Si nosotros nos arrepentimos sinceramente, tú puedes saber con toda seguridad que hay perdón en Dios para ti. ¿Y cómo yo sé eso? ¿Cómo yo sé que hay perdón de Dios para mí si mis pecados son muchos? David es la prueba de eso. Él fue un pecador que pecó gravemente contra Dios, pero que se arrepintió sinceramente de su pecado. Y él fue ese pecador al cual Dios le dijo, tu pecado ha sido redimido. Es decir, que si tú también te arrepientes sinceramente delante de Dios, tú puedes estar seguro, tú puedes decirle a tu alma que Dios te dice en esta noche, tu pecado ha sido redimido. Y si hay perdón en Dios para ti, eso es debido a la instrumentalidad del arrepentimiento. No sé si esa palabra existe, me la acabo de inventar ahora.
es debido a la instrumentalidad del arrepentimiento y por causa de Jesucristo. ¿Qué es lo que tú quieres decir, Misael? Lo voy a explicar de otra manera. Si hay perdón de Dios para ti en esta noche, es debido a que el arrepentimiento es el medio por el cual tú recibes ese perdón de Dios, pero Jesucristo es la causa de ese perdón. Una ilustración: imaginemos que tú vienes donde mí y me quitas los lentes que llevo puestos, los pisas y lo destruyes, y después vienes y me dices que te perdone, sea porque eso fue un accidente o sea porque tú dices yo no lo vuelvo a hacer. Yo te digo que te perdono, pero que tú me hayas dicho que te perdone y que yo te haya perdonado, que yo te lo haya dicho, no cambia en el hecho de que los lentes están en el suelo y están rotos. Alguien tiene que pagar. O pagas tú los lentes que tú me rompiste, o yo digo te perdono y te digo no te preocupes, yo voy a comprarme otros lentes. Pero el punto aquí es que alguien tiene que pagar. No es suficiente solamente decir perdóname, alguien tiene que pagar. Y el pago por los pecados, hermanos y amigos, fue hecho por Jesucristo. A eso es que yo me refiero cuando digo que si hay perdón en esta noche para todo pecador que se arrepiente sinceramente de sus pecados, es a través del arrepentimiento, pero es gracias a Jesucristo. Dios no nos hace pagar por los pecados que hemos cometido, sino que asume Él mismo el pago en la persona de Jesucristo. Y lo podemos ver claramente esto en el Salmo 51. Ese borrar las rebeliones que David pide en el versículo 1, donde dice borra mis rebeliones. Él está hablando como si fuera un libro de deudas que Dios tuviera, donde Él anotara todas las cosas malas que nosotros hacemos. Pero si ese libro de deuda ha de ser borrado, es gracias, como dice Colosenses 2:14, que el acta de decretos que había contra de nosotros fue anulada por Dios. Porque Dios toma ese libro, toma esa acta de decretos y la clava en la cruz, y allí Dios paga por nuestros pecados. Esa limpieza del pecado de la cual se habla y que dice David y que pide David en el versículo 2, límpiame de mi pecado, es debido, ¿saben ustedes qué? A que la sangre de Jesús, como dice 1 de Juan 1:7, fue derramada para limpiarnos de nuestros pecados. Y el hisopo para purificar, del cual se habla en el versículo 7 del Salmo 51, ese hisopo que rociaba sangre de un cordero, apuntaba al Cordero de Dios, como dice 1 de Juan 1:29, que quita el pecado del mundo. Así que gracias Cristo por ese perdón. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú nos concedes a través del arrepentimiento el ser perdonados de todos nuestros pecados. Gracias porque tú, en vez de hacernos pagar por nuestras rebeliones, por nuestras maldades, por nuestros pecados, tú asumiste el pago en la persona de Jesucristo. Él derramó su sangre para limpiarnos de toda maldad. Hoy te pedimos que este sacrificio que ha sido y siempre será eficaz, sea nuestra apelación, a lo que nosotros recurrimos ahora, siempre, e incluso en el día en el cual estemos delante de tu presencia para dar cuentas. Que seamos encontrados en Cristo y en su sacrificio, que nuestros pecados sean lavados una vez más debido a ese sacrificio
que hizo Jesucristo una vez y para siempre, que sigue siendo efectivo hoy y que siempre lo será hasta que todo tu pueblo sea limpio y no peque nunca más. Ayúdanos, oh Señor, a no correr de ti, sino correr hacia ti en arrepentimiento, en fe, sabiendo que aunque nuestros pecados son muchos, tu gracia es mayor. Pedimos por aquellos que todavía no te conocen, que puedan estar escuchando ahora o en un futuro esto, que tú, oh Señor, transformes sus corazones, les des un corazón limpio, un corazón recto, un corazón que se entristezca por su pecado y un corazón que vea tu bondad, un corazón que corran a ti y sean salvos. Gracias, Señor, por el perdón que hay en ti. En el nombre de Jesús. Amén.